Hola, buenas tardes. Eh, Estoy tratando de explicar a los que me veis cómo se desarrolla un taller de escritura, sobre todo para gente novel, principiante. Y yo comencé como profesora en las escuelas de primaria y secundaria, y yo veía que a los niños fomentarles la creatividad los estimulaba muchísimo, y no solamente los estimulaba positivamente para desarrollar las capacidades, le dio mucha fuerza, le dio mucha seguridad en sí mismo, porque el que se pusiera, yo contaba cuentos solo un día a la semana, y después ellos me lo repetían a mí. Me lo iban contando bien de uno en uno, o bien después en la clase iban desarrollando el cuento por partes según yo le iba diciendo. Más tarde puse en práctica, cuando ya saben escribir, pues primero, eh, eh, esto sobre todo para los maestros le va a venir muy bien, y para la gente que tenga taller de creatividad, ya sean adultos o niños, le va a venir estupendamente. Eh, yo me di cuenta que el estímulo que tienen los niños a la hora de fomentar la escritura y la lectoescritura con la parte lúdica, pues es muy importante, porque le desarrolla mucho ese potencial que trae y le da mucha seguridad a la hora de hacerlo. Cuando ya después dejé la escuela, pues mm, a mí también me ofrecieron de dar un taller de creatividad aquí para los adultos, y yo pues me informé de varias cosas. Yo había hecho muchos trabajos ya sobre la creatividad, primero con niños, después escribí un libro de educación, un ensayo que gustó mucho, sobre todo a los profesores de la universidad, que lo vieron importante para adjuntarlo sus programas de la enseñanza de la gente que hace ciencias de la educación, porque no solamente trata de la creatividad, sino innovar la creatividad y las metodologías, las antiguas metodologías que están ya muy desfasadas, pues comenzar a motivarlo y a fomentarle que pusiera en práctica las metodologías más actuales, sobre todo cuando era con niños, la parte lúdica de la enseñanza, como es el cuento, es el teatro, son las decoraciones, el baile, la expresión corporal. Todo eso es importantísimo, importantísimo. La lectura en grupo, que no se puede dejar, porque cada vez la gente sabe leer peor, y los chavales jóvenes tienen muchísima falta de ortografía, y eso no se puede consentir. Y ya con los adultos, cuando yo me ofrecieron este taller, pues yo ya había hecho práctica también de teatro con ellos, y dio muy buenos resultados. Los motiva muchísimo a querer aprender, a querer mm, motivarse y vivir. Maslow, un filósofo eh, norteamericano, hizo un gran estudio sobre la creatividad. Entonces él dice que la creatividad hace personas mejores. ¿Y cómo personas mejores? ¿Por qué? Porque saca el potencial que todos tenemos dentro, se saca fuera, y se va desarrollando. A medida que lo va ejerciendo, se van adquiriendo nuevas habilidades, porque la escritura no es una práctica que se aprende de un día para otro. Necesita una constancia. Primero necesita, el hecho de escribir necesita primero aislarse, quedarse sin ruido, en silencio, y te puedes poner música, pero solo instrumental, donde no haya palabras ni frases de ningún tipo. Por eso yo elijo el silencio, porque el silencio es el mejor mensajero que puede traernos la inspiración.
En principio, mucha gente y muchos niños, la inseguridad hace que siempre dicen que no saben cómo van a empezar. Pues tienen que empezar eso, primero en un espacio en silencio, a una hora determinada, sin televisión y sin ruido ni gente que le interrumpa. Tienen que empezar por lo primero que se les ocurra, aunque sea un disparate, aunque creáis que es una tontería. No lo penséis en ningún momento, escribí esa tontería, ese disparate, porque después a lo mejor sale de ahí una obra de arte. Y después lugar tenéis, cuando sigáis escribiendo, lo primero que os venga a la cabeza, porque la escritura es un arte que no es de pensar la lógica, el raciocinio, eso viene después. Lo primero es la idea, ¿eh? Lo primero es la idea. Eh, para los que no saben escribir, pues bueno, empezar por cualquier cosa y vosotros seguid lo que os inspire. Lugar hay de echar a la basura todos los papeles que no os sirvan, todos los papeles que, o guardarlo, porque muchas veces no se tiran, se guardan, porque después se puede servir para otro escrito que estéis haciendo, ¿eh? Eso es lo primero. Después, vamos a ver. Eh, el pensamiento dice que tiene, Maslow decía que la creatividad tiene dos partes, una primaria y una secundaria. La primera es cuando nos llega la inspiración, pero si espera que venga la inspiración puede tardar años, si no te pones a escribir. Tened en cuenta que esto es, como diría yo, es como una fuente que no para de manar y esa fuente la dirigí y la canalizáis a través de los brazos y de la mano. A través del pensamiento se va directamente a la mano, o a los dedos si es en el ordenador y sale por ahí y escribís lo que queráis, que todo es válido. Todo en cualquier momento se puede, ya sabéis, o seguir o lo tiráis a la basura. La creatividad primaria es esa, la inspiración, y la secundaria es cuando ya actúa la voluntad de querer escribir, que es imprescindible para que los que quieran escribir, ¿eh? Es imprescindible la voluntad, porque sin voluntad no hacemos nada, es como la semilla, si no la siembra no puede salir, ¿eh? Pues esto necesita del esfuerzo y del trabajo de la voluntad. Eh, ser testigo de nuestro presente, no solo de lo superficial. Eso es muy importante porque el ser testigo de lo presente quiere decir que nosotros lo primero que se nos ocurre es lo que nos entra por los sentidos, por la vista. Es lo que nos llega de nuestro pensamiento. Es lo que nos llega, eso se aunan varias cosas, de nuestra experiencia personal. Eso es muy importante porque la experiencia o lo que nosotros hayamos escuchado de alguna historia que nos haya impactado, pues es importante siempre y cuando nosotros tendremos que aprender a saber organizarlo. Vosotros sabéis que cualquier escrito, tiene tres partes. Una parte que es la descripción del entorno que vais a escribir, o del paisaje o de los personajes que vais a escribir. Primero es la descripción. Después surge siempre un problema, tanto si es en cuentos, si es novela, si es relato, siempre sale un problema. Y el tercero es la solución de ese cuento, de ese problema, de ese relato, y la terminación, que suele ser feliz, pero también hay varias terminaciones que se puede dejar abierto, a que la gente lo termine con su propio, el lector, claro está, el lector lo termine con su propio pensamiento, o puede ser el autor el que lo termine directamente, que es lo normal. Entra de lleno también, pues lo que yo he dicho, la experiencia que tengáis, la experiencia de vida o la experiencia de haber escuchado cualquier historia que os haya impactado, y a través de la escritura tenemos que sacar todo nuestro potencial,
¿eh? Tenemos que aprender a escuchar nuestro corazón, nuestros sentimientos, no solamente la parte externa. Hay que escribir lo que no lo que veáis, solo lo que los sentimientos son muy importantes dentro de la escritura. Y si observáis los personajes cuando estáis leyendo, sobre todo las novelas, pues narra perfectamente esos sentimientos que hay que escribirlo, que yo creo que la mayoría de las personas no saben ni que una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Los sentimientos pueden ser de tristeza, de amor, de amistad, y sin embargo las emociones pues son diferentes porque son la rabia contenida, el resentimiento, la envidia, la ira. Todas esas cosas son atributos de las personas, de los que vivimos, los que estamos vivos. Y no es malo decirlo. Los personajes están llenos de pasiones y de sentimientos también. Entonces hay que saber diferenciar entre los sentimientos que son nobles, cuando es amor, compasión, lo que he dicho, piedad, generosidad, pero lo otro también hay que tenerlo en cuenta, las pasiones, la- los personajes, cómo se van moviendo. Entonces, cuando yo a los niños les decía, mira, vosotros pensáis que tenéis un baúl lleno de personajes, tanto buenísimos como malísimos, como graciosos, y vosotros podéis sacarlo a vuestra voluntad, porque gracias a la escritura podéis darles vida. En la imaginación, yo no sé dónde he leído yo que dice que es una aptitud de una elevación superior de la persona. No cualquiera sabe sacar mundos de la nada, como hacen los grandes escritores. Sacar mundos de la nada y ponerlo viable, ¿no? Mira Julio Verne. Julio Verne sacó todos los libros que escribió, parecían de fantasía. Y sin embargo, después, pues se ha demostrado que existió el viaje a la luna, que existió el submarino, el viaje al fondo de la Tierra, al mundo subterráneo, pues, ¿pero por qué? Porque nos han enseñado desde que somos pequeños, por lo menos a mi generación, nos enseñaron que hay que echarle cuenta a la razón. Entonces es muy importante estudiar matemáticas, estudiar física, pero a la pobre intuición era como la cenicienta, no a las corazonadas, a la intuición. Eso no había que echarle cuenta, eso era otro mundo. Sin embargo, se ha visto a través de la historia, de la literatura y de la historia del mundo, que es importante atender a las corazonadas, atender a la intuición. ¿Por qué? Porque los grandes escritores como Julio Verne, pues él escribió como si fuera un cuento de fantasía y después se ha hecho realidad. Y de la intuición se han dicho muchas cosas. Se han dicho que si eran de personas inteligentes, que si eran de personas, que era solo de artistas. Pues ninguno de eso es verdad, porque las intuiciones lo tenemos todos. Todos tenemos intuiciones, pero nos han enseñado no echarle caso, no echarle cuenta. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, yo a este sitio no voy porque me da la impresión de que no me lo voy a pasar bien? Y sin embargo, cuando llega, pues te encuentras, pero al final se estropea. Y tú dices, estaba mi corazón diciendo que para qué iba a venir. Y al final ha resultado que es verdad. Churchill, que fue un gobernante americano, decía que él tenía intuiciones y que muchas veces las órdenes que daba y las cosas que mandaba eran a través de la intuición. Decía que era como un relajo y situaciones de problemas que no sabía cómo resolverlas, pues decía que le venía como una especie de relámpago, de zigzag, que en un momento se solucionaba el problema y él actuaba conforme su intuición. Buñuel, el director de cine,
decía que es que la sociedad esta no tiene en cuenta los sentimientos, los sueños, el azar. Y decía, y es lo que yo más amo. Entonces yo le voy a tener en cuenta esas intuiciones que me salen a través de las sensaciones que percibo, que recibo. Nosotros tenemos un quinto sentido y hay otro sentido más que dice que es el sexto sentido, que hay que hacerle caso a esas corazonadas, esas intuiciones, a ese relámpago que allí algunas veces nos llega y te da una corazonada y después resulta que es verdad, que yo lo pongo en práctica, ¿eh? Lo pongo en práctica y me viene muy bien. ¿Mm? Nosotros, dentro de nuestro potencial, pues tenemos también nuestra herencia genética, que nos llega información a través de las células que recibimos de nuestros ancestros. También nos llega a través del inconsciente colectivo, que son los símbolos que aparecen en nuestros sueños normalmente, símbolos heredados de nuestra cultura occidental, como era la griega y la romana. ¿Eh? Los de Asia pues tienen sus símbolos diferentes a nosotros, no tienen nada que ver. Entonces cada persona recibe según el hábitat o el entorno donde ha vivido y también la genética que lleva de sus antepasados. ¿Eh? Además del inconsciente colectivo, hay también unos arquetipos, que son estos que os estoy diciendo, estos símbolos. Símbolos depende de la cultura. Y me preguntaron una vez, ¿y uno si ha vivido en la India y otro ha vivido en España? ¿Qué pasa? Pues si ha vivido en la India un tiempo determinado y en España también, pues va a empezar a tener símbolos de las dos clases. Por eso hay que saberlo interpretar. Vamos, no, eso nadie se preocupa de eso, porque hay libros, muchos libros que se dedican a interpretar esa simbología. Y lo que nos aparece a nosotros en nuestros sueños, que muchas veces creemos que son disparates, pues no son disparates, en nuestro inconsciente colectivo. No, nuestro inconsciente nos está avisando muchas veces eso, para que tengamos en cuenta algunas cosas, pero hay que saber interpretar, claro está. Tenéis que saber interpretar esa simbología. En la escritura dice que no es un fin en sí mismo, porque la intención no es ser artista, sino se hace en nuestro propio bien, porque la escritura sirve, nos da muchas satisfacciones personales y eso es importante para las personas, más cuando son mayores. Más importantes son la satisfacción personal que nos da terminar un escrito, leerlo y leerlo a los demás con mucha pasión y mucho gusto. Por eso existen las tertulias de literatura, porque a la gente les gusta escuchar y que los suyos lo escuchen también y le den más o menos una opinión de lo que hace, pero la satisfacción nadie te la va a quitar. Y otras veces, cuando estamos muy mal, nos ocurren cosas que son menos buena, pues es una terapia ponerse a escribir y escribir de lo que te pasa, porque vas a encontrar, desde luego vas a encontrar un montón de soluciones que si no te pones a escribir no lo encuentras, o tardas más en encontrarlo, pero te va a dar mucha satisfacción. ¿Qué nos aporta la creatividad? Después de la intuición, eh, hay que ver qué nos va a aportar la creatividad. Es decir, pues saber pensar por uno mismo, que hoy tenemos una sociedad súper manipulable. Los anuncios, ¿por qué creéis que se gastan tanto dinero en los anuncios? Pues los dineros que se gastan en los anuncios, pues precisamente es debido a que manipula a las personas que lo están escuchando, a los oyentes, a los videntes, a los que están viendo las televisiones. ¿Eh? No, les ayuda a eso, a manipular a la gente. Personas que no saben pensar, pues como decía, si los gobiernos, si no quieren que manipularte, si quieren manipularte, te ponen mucho fulbo y muchos toros, para que no dé lugar a tu pensamiento.
Los niños es importantísimo. También para cuando nos llegue un problema, saber solucionarlo de inmediato. Tener recursos para poderlo solucionar. ¿Eh? ¿Qué es lo que hay que hacer para, eh, para ponerse a escribir? Tener una actitud abierta, abierta, ver la vida como si fuera un juego, ¿eh? O como una lucha o como un juego. ¿Vosotros qué preferís? Yo desde luego la prefiero tomar la vida como un juego, ¿eh? Y darnos cuenta de nuestras sensaciones, nuestras emociones. Cuando vayamos a escribir, ya lo he dicho antes, pero lo recalco, es muy importante mm, nuestras emociones y nuestros sentimientos de escribirlo. ¿Mm? La naturaleza. La naturaleza también es importante. Nosotros dependemos de la naturaleza, tanto para comer, para equilibrarnos, que también nos equilibra, el salir unos días al campo a plena naturaleza y convivir allí entre los árboles, eso nos da equilibrio y nos da sabiduría, porque muchas veces la vida de los humanos se comporta también como la naturaleza. Muchas veces hay tempestades, muchas veces hay la lluvia, sin embargo, aunque es un bien que sirve porque nos trae el agua para poder beber y purificarnos y lavarnos, pero también la lluvia puede ser destructiva. El mar tanto puede ser constructivo como destructivo, igual que la lluvia. ¿Eh? Y tenemos que darnos cuenta que la naturaleza y nosotros estamos íntimamente unidas. Ahora con el cambio climatológico, que yo no le diría cambio climatológico, porque algunas veces parece que se va a poner mejor y otras veces que se va a poner. Pero lo que sí es verdad que la naturaleza está viva, los árboles son seres vivos, el agua está viva y todo lo que hagamos a favor del cuidado del entorno y de la naturaleza va a ser positivo. Entonces a nuestros niños hay que de pequeñitos hacerlo partícipe de que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza es su casa y no es la casa de otro o la calle es de otro, no, la calle es tuya, porque tú vives aquí y tienes que cuidar de tu entorno, tienes que tener cuidado de las plantas, tienes que no tirar basura. Eso es muy importante que los papás y las abuelas conciencien a los niños, porque nosotros en las escuelas hemos luchado mucho por esto, por conseguir un mundo limpio y sin maltrato a la naturaleza, y sin embargo los niños siguen haciéndolo, y eso es porque en casa no se trabaja, ¿eh? En casa hay que decirlo, hay que respetar, y si vemos un papel en el suelo, el primero que lo tenemos que coger somos nosotros, aunque no lo hayamos tirado, pero sobre todo por dar ejemplo a nuestros niños, ¿no? Este libro lo escribí yo hace unos años y, y entonces pues aquí hablo sobre la creatividad mucho más, ¿no? Mira lo que dice aquí, ¿cómo educar? ¿Cómo educar? Primero con la creatividad, esto para los colegios, eh, y para los profesores y para los padres. Fomentar el concepto de unidad a través del conocimiento que somos parte de un todo, en definitiva, de una pieza llamado universo, demostrando por los científicos cuánticos que más adelante veremos. Y otra cosa, también responsabilidad. Yo estoy viendo que hoy hay mucha falta de responsabilidad. No sé si es que los padres no hacen responsable a los hijos y es importantísimo. Es importantísimo hacerlos responsables a los hijos porque entonces no sirve ni para trabajar poniendo cerveza en los bares, ¿sabes? La responsabilidad es fundamental. ¿Y cómo se educa la responsabilidad? Pues cuando desde que son pequeñitos, 2 o 3 años, vamos a poner la mesa, vamos a poner los cubiertos, ponme la servilleta,
tráeme un vasito de agua, ¿eh? A la abuela que no se puede mover, eh, cosas así. O hace un pequeño recao y al baño, traer el papel higiénico, traer una servilleta, ¿eh? Que son cosas que no tienen importancia, pero para el niño sí la va a tener, porque el niño a través de saber, de recoger los juguetes, que es muy importante, de dejar su cama, de recoger los juguetes de su cuarto, todas esas cosas son importantes, ¿eh? Ahora veremos aquí tengo yo más cosas. Mira todo lo que se consigue, todo lo que se consigue leyendo y escribiendo. Ampliación del vocabulario, porque mucha gente no sabe qué palabras son. Si no leen, ¿cómo van a saber cuáles son sinónimos? Y vosotros diréis, ¿alguno qué son sinónimos? Pues sinónimos son palabras que significan lo mismo. Por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? Eh, eh, recoger. Vamos a coger las cosas y guardarlas. Es lo mismo, ¿eh? Descubrimos el mundo que nos rodea a través de la lectura o la escritura, ¿eh? Descubrimos otras formas de pensar y de sentir. Y eso te hace más culto, eso te da cultura. Otra cosa es viajar, ¿eh? Es importante también viajar y ver actividades culturales por ahí, porque eso nos desarrolla nuestro propio pensamiento, además de la cultura de otro país aparte de la nuestra. También nos ayuda a ser creativos y a desarrollar la imaginación. Nos ayudará a corregir la falta de ortografía que tengamos. Nos ayudará a resolver los problemas de la vida cotidiana y saber solucionarlos. Y sobre todo, pensar por sí mismo, ¿eh? A vuestros niños, a vuestros nietos, eh, leerle muchos cuentos, porque los cuentos, aunque sean clásicos, como los que nos han contado nosotros toda la vida, como Blancanieves, los enanitos, la Caperucita, el tío del zurrón, todas esas cosas, aunque nos parezcan una tontería, no son porque al niño le llega un mensaje que ni tú mismo lo sabes. Y yo ahora estoy descubriendo el mensaje de los cuentos, que quiero terminar un libro que lo tengo ya empezado, se va a llamar La sabiduría de los cuentos de hadas, que está encerrado ahí, pero ¿sabéis cómo está encerrado ahí? A través de los símbolos. ¿Y quién se da cuenta? ¿Quién lo sabe? Por la persona que sabe interpretar esos símbolos. Lo mismo que sabe interpretar un sueño, pues también se sabe interpretar un cuento. ¿Por qué si nuestras abuelas se sentaban y se ponían a charlar y a contar la historia, a contar cuentos unos a otros por las noches? No había nada que hacer, no había que ver televisión, ¿eh? Y yo me acuerdo esa alegría que había en esas reuniones, sentada a la luz de la luna, a tomar el fresco, porque no era solo tomar el fresco y ver el cielo lleno de estrellas, era también la interrelación que existía entre nosotros, que parecíamos que éramos de la misma familia, ¿eh? Por eso yo me acuerdo de cuando yo era pequeña, en mi pueblo, pues eso no se me olvidará a mí la vida. Y después los mayores hablaban y los niños jugábamos. Y estábamos hasta las 2 o las 3 de la mañana jugando. Los cuentos son muy importantes. Entonces, las primeras escrituras que existieron fueron en el Mediterráneo, ¿eh? Y bueno, las primeras culturas occidentales, porque en lo que hoy llamamos América estaban más que cultivados, aunque nosotros digamos que eran indígenas, que eran salvajes. No, 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 eso no es verdad. Sabían astrología, sabían la astronomía, sabían interpretar las constelaciones, y sabían muchísimas matemáticas y tenían organizadas sus vidas en función de otros conocimientos diferentes de los que nosotros teníamos, ¿eh? Entonces, ellos están muy enfadados porque dicen que ellos ya tienen su propia cultura, y es verdad.